hermoso domingo nos tocó, ¿verdad? Pues mi nombre es Karina Burgoyne y este día pues a mí es un honor para mí estar aquí y darles la bienvenida, pero antes de darles la bienvenida a dos invitados especiales que tenemos, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, porque antes de que nosotros ya llegáramos aquí, Él ya estaba preparando todo el banquete para que nosotros nos deleitáramos, ¿verdad? Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Qué padre, qué tiempo tan maravilloso de conocer, de intimidar más con Dios, alabándole y cantándole y de veras entregándonos a Él. Y nuestro segundo invitado especial es aquella persona que me lo haga saber, levantando su manita, que viene por primera vez. ¿No? No tenemos a nadie. Ay, mira, ahí hay un niño que viene por primera vez aquí enfrente. Bienvenido, mi niño hermoso. Bienvenido. Siéntate como de la familia, porque ya lo eres. Los que ya estamos aquí, pues ya somos de casa, ¿verdad? Sabemos que aquí Amistad de Agua Prieta, pues somos una familia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Somos una familia y pues nos reunimos con un principal objetivo: conocer a Dios de una manera práctica y pues como lo mismo lo dice la palabra práctica, ir a practicarlo en nuestro diario vivir, ¿verdad que sí? Vamos a pasar a ver, los chicos allá están listos con los mensajes, ¿sí? Ok, vamos a pasar con los anuncios electrónicos. Adelante. Listo. ¿Qué le parecieron los anuncios? Uno de ellos pues se está llevando a cabo ahorita, ¿verdad? Es el Campa 2014, muchos jóvenes ahorita ya están rumbo a sus casas. Uno de ellos que estamos viendo que es el Congreso de Mujeres. A ver, quienes estamos aquí pues hay que animarnos y animar a alguien para que también sea de alcance, para podernos llevar a alguien para Hermosillo, va a ser en la ciudad de Hermosillo. Y pues yo quiero invitarlo a usted que ahorita no esté pensando y no esté diciendo, ay, qué poquitos somos. No, aproveche la palabra, aproveche lo que Dios tiene para usted, aproveche el día, está muy padre el ambiente, hace un poquito de calor, pero está muy agradable y yo lo voy a invitar a que piense nada más que por algo usted está aquí. ¿Está bien? No esté pensando, ay, qué poquitos somos. Miren, la mayoría andan de vacaciones a gusto y nosotros pues estamos también descansando aquí en casa, ¿verdad? Así que pues por mi parte es todo. Yo quiero darle la bienvenida a la persona que va a usar Dios este día para darnos esa maravillosa palabra que tiene, y se llama Alejandro Ramírez. Adelante, Alejandro. Muy buenos días. Quisiera que hiciéramos algo. Quienes estamos acá, vamos a ponernos en pie y vamos a felicitarnos unos a otros por haber venido y decirle al que tienes a un lado, qué bien te ves, qué bueno verte. A saludarnos, conocernos, si es que algunos no nos conocemos unos a otros, y felicitarnos porque estamos aquí en este día. Gracias, Inge, tú también te ves muy bien allá arriba. Pedro, qué bien te ves. Déjame un abrazo, dame un abrazo. Ándale. Qué bueno verle. Qué bien se ve. Qué bueno que estés aquí. Y vamos volviendo a nuestros lugares después de habernos saludado. Juan, qué bueno que estás aquí. Bienvenidos. Padre, te doy las gracias por esta oportunidad de estar esta mañana aquí, que ya es tarde de hecho, pero a ti nunca se te hace tarde. Te damos las gracias porque sabemos que tienes una palabra fresca. Por favor, permítenos desmenuzarla, usarla, aprenderla, aplicarla, que entre en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Danos la oportunidad de recibir un mensaje, como decía Rubén, directamente de tu parte, a nuestra necesidad, a nuestra época que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Por favor, habla de forma oportuna. Y te pido que me uses a mí, el peor de los pecadores, para poder compartir algo de parte tuya, Señor. Porque si estoy aquí es porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres el Señor de todos los señores y tienes un mensaje para nosotros. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Quisiera abrir la Biblia en el capítulo 10 de Hechos y que me acompañes, por favor. En el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Hechos. Vamos a leer un párrafo. Y vamos a leer lo que sucedió con dos personas. Uno de nombre Cornelio, la otra persona de nombre Pedro. Sucedió algo paralelo en estas dos personas. Es como si estuvieran pasando dos películas, pero que más adelante se juntan. Si habríamos de ponerle nombre a esta conferencia, sería Instrucciones Complementarias. Precisamente por esto que te platico, que Cornelio vive unas cosas por un lado, Pedro vive otras cosas por otro lado, pero después se complementan estas vivencias. Por eso le llamaría instrucciones complementarias. Y dice el capítulo 10 de Hechos, el verso 1 en adelante. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Hagamos una pausa ahí, en el verso 8. Te platicaba, lo que hemos leído aquí en este momento es lo que Cornelio vivía en su película. Es la parte que correspondía a Cornelio. Pero a partir del verso 8 viene la parte de la película de Pedro. Y vamos a leer en el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí es donde quiero centrar la atención en la parte de las instrucciones o la historia de Pedro. Por un lado te decía Cornelio, por otro lado Pedro, cada quien con instrucciones diferentes, con instrucciones que cada uno debía seguir. A Cornelio Dios le da incluso los detalles, le dice los medios. Dice a Cornelio, unos hombres, es decir, más de uno, podrían ser 2, 3, 4. Cornelio, prepárate porque debes enviar unos hombres y le dice el lugar específico, Jope, la ciudad de Jope, que era un puerto. De hecho, todavía es un puerto, sigue siendo un puerto frente al Mediterráneo. Y luego el objetivo, tienes que lograr comunicarte y traer a un tal Simón que le apodan el Pedro. Es decir, hasta el apodo le dio de las instrucciones. Vas a conseguir a Pedro y le apodan
a Simón le apodan el Pedro. Y luego hasta le dio la ubicación exacta. Dice, y está hospedado en casa de Simón el curtidor. A Cornelio lo fue guiando detalle tras detalle. Le dijo unos hombres, dijo, tienes que enviarlos a Jope, tienen que ir a casa de Simón el curtidor, y ahí vas a preguntar por otro Simón, pero que a ese le apodan el Pedro. Todos los detalles se los fue dando. A Pedro, por su lado, dice que tenía hambre, y luego cuando tenía hambre tuvo un éxtasis. ¿A cuántos les pasa que cuando tienes hambre te sobreviene un éxtasis y te empiezas a doblar de hambre y empiezas a ver visiones? Y algunos hasta empezamos a rabiar, queremos empezar a ladrar y se nos desfigura el rostro porque tenemos hambre y no podemos controlar ese apetito, que es una necesidad fisiológica, es algo normal en el ser humano. Total que Pedro estaba en la azotea y dice que tenía hambre y le vino un éxtasis. No sé si se dobló, empezó a ver visiones, pero lo que sí sé es lo que dice la palabra, que dice que vio el cielo abierto y algo parecido a una sábana. Y en la sábana bajaba del cielo y había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y animales. Y le decía, ¿tienes hambre? Pues aquí está, sacia tu necesidad, mata y come. Era la instrucción para Pedro. Sin embargo, Pedro, a diferencia de Cornelio, lo que responde es, no, Señor, jamás mataré y comeré yo algo como eso, porque nunca he comido algo impuro. Entre esos animales que se veía ahí en esa visión, había algunos animales que eran considerados impuros hasta ese momento. Levántate, Pedro, mata y come, le dice la voz. Por segunda vez insistió y Dios le dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Es decir, Dios insistía, te estoy dando una instrucción, déjate de argumentos, déjate de a lo mejor prácticas religiosas, olvídate de lo que tú has aprendido hasta este momento. Antes la instrucción fue esa, pero a partir de este momento la instrucción es otra, es mata y come. Es decir, tú sigue la instrucción que te estoy dando. Pero Pedro se resiste, ¿y cuántas veces se resistió? Esto sucedió, verso 16, 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Casualmente, la misma cantidad de veces que Pedro rechazó la instrucción es la misma cantidad de veces que Pedro negó a Jesús. Si recordamos un poco de la historia, 3 veces Jesús fue negado por Pedro. Y luego después 3 veces Jesús lo afirmó cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? Sí, sí te amo, Señor. ¿Y de verdad me amas? Sí, sí te amo. ¿Y de verdad me amas? 3 veces. Es decir, es probable que haya habido algo de testarudez, algo de cabeza dura, algo de renuencia en Pedro, porque acá lo seguimos viendo. La misma instrucción 3 veces ahí. Probablemente la religión tenía parte en él. La costumbre, no estaba acostumbrado a comer eso que veía en la visión. Era algo diferente, nuevo, que él nunca había hecho y decía, ¿por qué lo voy a hacer? Quería ser tal vez legal y seguir al pie de la letra las instrucciones y decir, no, yo no me salgo de esto ni de lo otro y yo sigo el camino que legalmente hay que seguir. Pero Dios le estaba dando algo fuera de serie y le estaba diciendo, mata y come. Entonces la pregunta, ¿por qué rechazamos las instrucciones de Dios? ¿Por qué nos sucede a veces que podemos estar recibiendo una instrucción y es específica para nosotros? Porque si te das cuenta, a Cornelio le dio otras instrucciones diferentes. A Pablo, un capítulo anterior, le dio otras instrucciones diferentes. Pero a Pedro le está diciendo, a él específicamente, mata y come. Si leemos el capítulo anterior, habla también de las vivencias de Pedro, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, porque son hechos de Pedro y de Pablo y demás. Pedro había recorrido toda la región, había estado, digamos, de misionero anterior a ese momento, acababa de resucitar a una profeta, acababa de hacer a un paralítico caminar, levantarse y ponerse en pie. A ese momento, digamos que había llegado a lo mejor con fama, había llegado tal vez con esplendor, había llegado con una reputación, había llegado tal vez con un nombre que cuidar, el título de Pedro, el apóstol de Jesucristo, el profeta de poder, algo así.
Entonces cuando Dios le presenta la instrucción, mata y come, y es algo que hasta ese momento se había considerado impuro, tal vez le cuesta trabajo desencajarse de sí mismo, desentenderse de los títulos para humildemente obedecer esa instrucción. Podría ser, porque Pedro, te digo, venía de una trayectoria en ascenso. Por el contrario, Cornelio, pues dice nada más que era un centurión. Cornelio no resucitó a nadie, Cornelio no levantó a ningún paralítico, Cornelio no estuvo con Jesús. Pedro sí venía de estar con Jesús, de tener un encuentro con Él, de seguirle, de negarle, de llorar amargamente con Él, de comer pescado ahí en la orilla de la playa, de estar en el aposento alto y que llegara Jesús y se manifestara. Pedro venía de todo eso, a diferencia de Cornelio. Dice el verso 19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dice, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Aunque eran 3 hombres, aunque venían de Cesarea hacia Jope, aunque buscaban a Pedro, Dios le decía, yo los he enviado. No pongas tu atención en esos hombres, no pongas tu atención en que si son gentiles, no pongas tu atención en que si lo que te estoy diciendo mata y come, tú antes no lo hacías, tú antes no participabas de ello o lo considerabas incluso impuro. Era un pecado para ti, era algo aborrecible, detestable. Era mal visto en alguien como tú, Pedro, que participaras en eso. Sin embargo, ahora te dice, mata y come. ¿Por qué podría estar rechazando la instrucción de Dios? ¿Por qué la rechazamos nosotros también? Pedro ya llevaba un buen tiempo en Jope. Si leemos antes de que empiece el capítulo 10, es decir, el capítulo 9, el verso 43, dice, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Ya llevaba un buen tiempo, es decir, comodidad, ya tenía a lo mejor aprendido el camino, ya se sabía cómo tenía que hacer las cosas allí en Jope. Y cuando Dios le dice, envió a unos hombres para que vayas con ellos, él todavía como que quiere reflexionar y dice aquí, no atinaba, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado. A veces Dios nos da instrucciones y queremos atinarle, y queremos adivinar o queremos estar como tratando de dilucidar. Lo que Dios me está diciendo, es esto de aquí, o es esto de acá. Y a veces simplemente es, hazlo y nada más sigue la instrucción de parte de Dios. Y Pedro trataba de atinar, trataba de reflexionar, dice que todavía estaba pensando en la mortalidad del cangrejo, de que qué pasó y por qué vi eso y los hombres que vienen y cuándo van a llegar y a dónde voy a ir. Y él todavía estaba meditando en eso, reflexionaba en eso, cuando ya estaban tocando la puerta y ya venían por él. Mientras Pedro seguía reflexionando, y a veces así somos, un poco reflexivos, por no decir lentos, a veces podemos entorpecer, podemos retardar lo que Dios quiere hacer. Cuando no nos corresponde eso, dice Dios, yo los he enviado. Eso viene de parte de Dios. Pero llevaba ya un buen tiempo en Jope, entonces tenía que salir de su comodidad, dejar lo que conocía, dejar a lo mejor sus amistades que había hecho, lo que había ganado, el título de que Pedro, el apóstol Pedro, el que hace milagros, Pedro, el profeta de poder. Otro motivo por el cual Pedro a lo mejor podría haber dudado en ir a Cesarea, y esta es una conjetura, si quieres no compartir esto está bien, pero es algo que yo noté. En el capítulo anterior, en el 9, Pablo había estado allí en Jope. Y si tú sabes acerca de Pablo, él escribió casi todo el Nuevo Testamento, la mayoría. Y Pablo pues era una persona también que estaba con el Espíritu Santo, de poder, que tenía encuentros con Jesús cercanos como ninguno otro, aunque él no estuvo físicamente ahí cuando Jesús estuvo en su ministerio, pero después a eso. Entonces a lo mejor Pedro pudo haber pensado, oye, pues ¿y para qué quieren que vaya a Jope si allá anda Pablo? Allá anda el experto, allá anda otro que a lo mejor hasta sabe más que yo, está más capacitado, tiene más oportunidades que yo. ¿Por qué me mandan a mí a hacer algo que hay alguien que también lo puede hacer? Ese pudo haber sido un argumento de parte de Pedro. ¿Por qué yo? Estoy acá en Jope, en Jope, tranquilamente, en casa de Simón el curtidor. ¿Y para qué me mandan allá? Si allá está Pablo,
Pablo simplemente pasó por ahí. Tú lees el capítulo anterior y te das cuenta que Pablo estuvo un tiempo ahí nada más y se fue. Pero la instrucción de Dios fue para Pedro, no fue para Pablo. A veces hay instrucciones que son específicamente para ti, que Dios está esperando que tú hagas eso, no que lo haga alguien más. No es que a Dios se le acabaron los recursos y como que, la torre, ¿qué voy a hacer si el Alejandro no va a trabajar, se va a cerrar la fábrica? No se le va a pagar a la gente, nadie va a salir de vacaciones, no se van a impartir ningún curso, no se va a poder registrar la asistencia, va a ser un desastre ahí en la fábrica donde trabaja el Alejandro. No, a Dios no se le acaban los recursos. ¿Qué va a pasar si yo no hago esto? Simplemente Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros participemos en su plan. Pablo estaba allá en esa ciudad, pero no le interesaba a Dios que Pablo participara, le interesaba que Pedro participara por algo. Con Pedro era con el que quería tratar a lo mejor esa renuencia, esa testarudez, esa necedad, esa cabeza hueca de Pedro, quería derribarla, quería cambiarla. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Buena pregunta. Ahora bien, ya hemos hablado de Pedro y también hasta de Pablo, pero ¿qué acerca de Cornelio? Al principio dice que era devoto. ¿Y qué significa devoto? Piadoso, con fervor, una persona que tiene la costumbre de la veneración, es decir, alguien que tenía temor de Dios, porque de hecho también lo dice, era temeroso de Dios y hacía obras de beneficencia para el pueblo. Si hacía obras de beneficencia, era una persona que daba, era una persona que compartía a otros, era una persona desentendido de sí mismo para ver el bien de otros. Y además oraba a Dios constantemente. Esas son algunas cualidades de Cornelio que vienen aquí en el capítulo 10. Sin embargo, no vemos nada sobrenatural aquí. Como te decía, oraba a Dios, hacía obras de beneficencia, a lo mejor daba algo de dinero o daba pan a alguien que tenía necesidad o hospedaba a alguien cuando llegaba de fuera y necesitaba hospedaje. Temeroso de Dios, sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice los proverbios, y devoto, tenía una fe viva, pero no nada espectacular, nada extraordinario. Sin embargo, él no dudó, no tardó en obedecer la parte que le correspondía. Y como te decía, tal vez a Pedro le empezaban a estorbar, le empezaban a quedar, ¿cómo llamarle? Un poco bloqueados los títulos de todo lo que él había hecho. Y Cornelio, pues no, nada más su fe, dar, orar y ser piadoso, lo llevaba a estar a tiempo con Dios, a estar sincronizado con Dios, que de hecho es uno de los puntos que yo quiero que recordemos a raíz de esta historia. ¿Cómo estar sincronizado con Dios? ¿Qué significa estar sincronizado? La palabra cronos, tiempo, y síncronos, pues sin tiempo. Si has visto cuando presentan un bailable y empiezan unos por acá moviéndose a la derecha y luego otros a la izquierda y no están sincronizados, es decir, no están al mismo tiempo. Acá cuando tocamos en el grupo, nuestro amigo Marco nos hace el favor de llevar el tiempo y nos ayuda a que todos llevemos el mismo tiempo, es decir, que no haya un segundo de diferencia entre lo que toca la guitarra, ni 2 segundos de diferencia entre lo que toca el bajo o lo que cantan las voces, todos al mismo tiempo, sincronizados. Se supone. Se supone. Y Cornelio sí estaba sincronizado con Dios, pero Pedro no, Pedro como que andaba atrasado, no llevaba el tiempo. ¿Por qué? Si te das cuenta, Pedro estaba reflexionando apenas de que ¿será, no será? ¿Debo ir? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Yo en lo personal me considero una persona reflexiva y en ocasiones muy analítico, más analítico de lo que debería ser antes de tomar una decisión. Y pienso y saco cuáles son lo de provecho, cuáles son las desventajas, pero a veces son simpladas, a veces son decisiones que se deben tomar en el momento, a veces son decisiones que ni siquiera, digamos, ni siquiera casi se tienen ni que tomar, simplemente saber de quién vienen y ya seguirla. De lo contrario, estamos fuera de tiempo, estamos desincronizados.
Desde un día antes, Cornelio ya recibió la instrucción. Pedro está pensando, esperando, y ya desde un día antes, ya el otro ya viene en camino, ya mandó a la gente. Mientras Pedro seguía reflexionando, y Dios le dice: date prisa, apúrate, de que es tiempo en nuestras vidas. En mi caso, si estoy pensando, no, pues, ¿cuándo me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Será la chica indicada? ¿No será la chica indicada? Es más que evidente que es una instrucción de Dios. Muy necesaria, urgente, y que Dios dice: date prisa, Alejandro. No la pienses. Pero yo pudiera tener 1000 argumentos. Yo pudiera tener a lo mejor cosas que me estorban. Es que ya he pasado esto, ya he pasado lo otro, o ya he llegado hasta aquí y necesito asegurar que si voy a tomar esta decisión voy a llegar mucho más allá. ¿Cómo saber qué es lo correcto? Y a lo mejor eso simplemente me está estorbando. Dios me dice: déjate de cosas, Alejandro. Es urgente, date prisa. Y yo todavía estoy pensando de que será, quién sabe, sí, no. Y a lo mejor la muchacha ya está en la puerta tocando ahí. Ya está vestida de novia, como dice Nereida. Ya está vestida de novia. Yo estaba pensando ¿qué me voy a poner? Pedro pensaba, reflexionaba y ya venían en camino. A veces estamos esperando algo de parte de Dios y nos detenemos. Ahí nos quedamos cómodamente y no nos damos cuenta que desde días antes ya Dios está preparando eso para nosotros. Imagínate qué cambio tan drástico hubiera sido aquí en los Hechos, que hubiera dicho así, algo, imagínate, mi invención. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión, y mientras seguía reflexionando, decidió que no iba a bajar de la azotea. Entonces llegaron las personas, tocaron la puerta y nunca salió, así que se fueron a buscar a alguien más. No nos conviene que se vayan a buscar a alguien más, no nos conviene que perdamos esas oportunidades que son nuestras. Nos conviene que sí participemos en lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Por eso necesitamos, y este es uno de los puntos que yo quiero que recordemos, sincronizarnos con el plan de Dios. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con parientes y amigos. En una ocasión me hicieron una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, y rara vez funcionan las fiestas sorpresa conmigo, porque normalmente ando por otros lados. Y total que se juntaron unos amigos, mataron un borrego, hicieron barbacoa en un rancho y todo. Y ese día llovió. Entonces, como llovió, a mí no me dieron ganas de ir a ningún lado y no estaba enterado de que todo eso se iba a hacer. Así que yo en mi casa, amargado, pensando que qué aburrido mi cumpleaños y que no hice nada en especial ese día. Y allá en un rancho fuera de la ciudad, unos amigos conviviendo, disfrutando de la naturaleza y andando a caballo y matando un borrego y todo eso. Personas que me estaban esperando, personas que habían depositado algo de inversión para ir a hacer el viaje, convivir conmigo, festejarme, y yo, digamos, los dejé abajo, sin saber, pero los decepcioné, no cumplí con lo que ellos esperaban, con sus expectativas. Y acá dice, Cornelio estaba esperándolo con parientes y hasta con amigos. Tenía todo preparado para la llegada de Pedro, y él pudo haber decidido: no voy. Imagínate qué decepción, qué chasco. ¿Dónde hubiera quedado Pedro? ¿Dónde hubiera quedado lo que él ya llevaba de trayectoria? Quiero leer contigo Hechos 10 del 28 al 29. Y vamos a ver otra característica. Hechos capítulo 10 del 28 al 29. Entonces les habló así. En este momento, antes de seguir leyendo, ya Pedro está allá en la ciudad de Cesarea, donde lo esperaban sus amigos, los familiares de Cornelio. Ya se encuentra en el lugar, ya está ahí listo todo. Y así dice el verso 28. Entonces Pedro les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite.
pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Eso es lo que Pedro les comenta. Sí dudó, sí reflexionó acerca de eso, sí trató de atinar, de tener la certeza de que era lo correcto lo que él iba a hacer, y 3 veces le rechazó a Dios la instrucción que le daba de que hiciera algo que en ese momento se consideraba impuro. Pero ya estando allá, dice, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. Es decir, solamente Dios fue el que pudo abrir los ojos de Pedro. Los 3 hombres no lo iban a convencer. El hambre que tenía, o si le ofrecían un sándwich gigante allá en esa otra ciudad, no lo iba a llevar para allá. La necesidad tampoco, si le decían, es que fíjate, te necesitamos, hace falta esto, hace falta lo otro, tú eres el que nos puede ayudar, tampoco le iba a convencer. Si imagínate, si al mismo Dios le estaba refutando, le estaba objetando que no, que él no iba a hacer eso, que jamás lo había hecho y nunca lo haría. En ocasiones, cambios radicales en nuestras vidas o cambios radicales en las vidas de otras personas, ni tú ni yo los vamos a hacer. Solamente Dios. Dice aquí, pero Dios me ha hecho ver. Necesitamos que Dios nos haga ver realmente. Que Él sea el que aclare nuestra visión, que Él sea el que disipe las dudas, que Él sea el que disipe la incertidumbre, el miedo, el temor, que Él sea el que nos pique las costillas y salgamos de esa comodidad para ir a donde nos están esperando, a donde Dios tiene un plan para nuestras vidas. Si no es Dios, definitivamente no lo vamos a poder hacer por ningún otro medio. Incluso entre las personas que fueron por Pedro dice que iba un soldado devoto de los que le servían regularmente a Cornelio. Ni los medios armados tampoco pueden cambiarnos, ni la fuerza. ¿Cuántas veces estamos ahí a fuerza queriendo, ándale, hace esto y te conviene? O por el contrario, deja de hacer eso, ya no lo vuelvas a hacer, y estamos a la fuerza queriendo que se hagan esas cosas y no. Pero Dios sí nos ayuda a ver realmente, Él alumbra nuestros ojos y entonces podemos, ahora sí, obedecer. Entonces lo que vemos ahí en ese pasaje es una obediencia sin objeción, es lo que necesitamos. Así como Pedro, una obediencia que no objete nada, que no reclame nada, que no refute nada, que no argumente nada, simplemente que sea obediencia. Algo curioso en esta historia es que tanto Pedro como Jonás llegaron al mismo puerto. Jonás estaba en Jope, y en Jope, cuando bajó a Jope, tomó un barco para irse a Tarsis, en lugar de irse a Nínive, que era donde tenía que ir. Dios tenía todo preparado, una ciudad, arrepentimiento, un milagro nunca antes visto, una fiesta gigante, desde las vacas hasta el rey, todo mundo esperando salvación. Y Jonás en Jope, en ese puerto, decide, no voy a Nínive, por el argumento que sea, mejor me voy a Tarsis, y huye de la presencia de Dios. Y sabemos todo lo que sucede en la historia. Llega Pedro también a ese mismo puerto, a Jope. Le dicen, tienes que ir a Cesarea. Y él pudo haber decidido como Jonás, no, mejor me aparto. Soy un hombre popular, soy un hombre de las masas, soy un hombre conocido, soy un hombre que está muy a gusto acá viviendo con Simón el curtidor. Necesito un poco de tranquilidad, necesito retirarme un poco, necesito paz, quiero reflexionar, quiero estar a gusto conmigo, y ya después volveré a servir, ya después volveré a las masas. A lo mejor eso fue lo que hizo Jonás. Sin embargo, Pedro decidió, ok, ¿sabes qué? Pues vamos. ¿Qué decisión tomamos tú y yo cuando nos presenta Dios una instrucción o una propuesta de instrucción? Llegamos a ese mismo puerto. A lo mejor hoy estamos en un Jope, pendientes de tomar una decisión, y estamos dudando si sí vamos a participar o mejor tomamos un camino diferente. Obediencia sin objeción fue lo que mostró Pedro. Otra característica de estas instrucciones es que Dios las reveló en momentos de forma directa y en otros momentos de forma indirecta.
aunque Dios les dio detalles específicos, por ejemplo a Cornelio le dijo, vas a ir a esta ciudad, vas a buscar a esta persona, a esa persona le apodan fulano de tal, y se encuentra hospedado aquí específicamente. O sea, ¿por qué Dios le da esos detalles tan específicos, tan claros a Cornelio? Pero no le dice qué va a pasar después. O sea, no le dice, y después esa persona va a hacer esto y esto y esto. No, nada más le dice hasta ahí esa parte de la historia, de forma específica. Y a Pedro, por otro lado, pues le dice, vienen 3 personas, ve con ellos, te llevan a Cesarea, asegúrate de convivir con ellos, no los llames impuros, no los juzgues por su apariencia, no los juzgues porque sean gentiles o sean impuros, ve con ellos, nada más. Pero a ninguno de los dos, ni a Cornelio ni a Pedro, les da toda la película, les da toda la instrucción completa, sino que a unos les da una parte, a otro otra. Y estas instrucciones se complementan. En ocasiones queremos ver todo lo que va a pasar y Dios está diciendo, espero esto de ti, y tú sí, pero ¿y qué va a pasar? O sea, si yo hago eso, ¿qué sigue después? Quiero todos los detalles. Y aunque seas Pedro, aunque seas Cornelio, no te revela todo. Necesitas otras personas para que su plan se vaya confirmando. Necesitamos un cuerpo para crecer. Necesitamos otras personas, líderes, compañeros, jefes, papás, hijos. Necesitamos de otros porque lo que Dios nos revela a veces es nada más una parte y Él quiere que complementemos la instrucción con otra persona, que nos apoyemos en alguien más, que fue lo que hizo tanto Cornelio como Pedro. Dios nos habla de forma directa o indirecta, eso quiero que lo recordemos también. No porque seas el máximo profeta y que porque estuviste con Jesús, ya Dios te va a revelar absolutamente todo. Él puede decidir no hacerlo. Y Él puede decidir usar a alguien que no era conocido en ese momento para guiar tu vida. Requerimos humildad para poder aceptar esa instrucción. Requerimos confiar en Dios, de que es Él el que está llevando a esas personas, es Él el que está marcando el curso. No es la persona en sí. No son los 3 que vinieron por Pedro, sino dice, Dios, yo los envié, ve con ellos. A veces nos dan una instrucción y pensamos, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Quién se cree? ¿Quién se da cuenta que no sabe quién soy yo? Y nos crecemos. O si no nos crecemos, hacemos que el otro se sienta menos. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decirme eso? Un complemento de parte de Dios puede ser. La otra parte de la historia que te hace falta, que Dios te está revelando o te quiere revelar, pero necesitamos dejarnos. Entonces, aunque Dios nos hable de forma específica, aún de todas formas necesitamos a otros para completar el rompecabezas. Es como si tuvieras un rompecabezas de tu vida, tu economía, tu salud, tu familia, tu desarrollo como persona, y hay diferentes piezas y no las puedes armar, estás ahí intentando una y otra vez y le das vuelta a lo mismo, hasta que llegas a pensar, ¿te ha sucedido que estás armando un rompecabezas y llegas a pensar, no, le faltan piezas, no tiene solución? Y llega de repente alguien que ni estaba armando el rompecabezas, estaba por acá haciendo algo en la cocina, va pasando por donde tú estás armando el rompecabezas y dice, esta pieza va aquí, y la pone, y en cuanto la pone, todo lo demás hace sentido, y ya todo cuadra, y ya todo se sincroniza. A veces eso es lo que sucede, pero necesitamos obviamente aceptar esas otras instrucciones y que Dios hable ya sea de forma directa o de forma indirecta. En el capítulo 10, en el verso 44, hay otra cosa que me llamó la atención y que quiero que recordemos. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Lo que finalmente Dios quería de esta película, el final que Dios quería para esta trama, era que el Espíritu Santo se derramara sobre gentiles, sobre personas que nunca antes se habían imaginado que podrían recibir el Espíritu Santo, que ahí se derramara, que ahí recibieran milagros, que ahí recibieran el poder del Espíritu Santo. Pero eso no se lo dijo a Pedro al principio, ni tampoco se lo dijo a Cornelio. No le dijo a Cornelio, manda por Pedro para que venga y derrame el Espíritu Santo. Ninguno de los dos sabían exactamente el final. Fueron obedeciendo, se sincronizaron con el plan de Dios
complementaron sus instrucciones. Y ahí en el verso 44 dice que todavía estaba hablando Pedro, les estaba dando un mensaje, y a la vez que él hablaba, el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre ellos. Lo que quiero que recordemos es que hagamos nuestra parte y Dios hace el resto. No importa lo que sea. A Pedro lo llevó para hablar, pues párate ahí, Pedro, y habla simplemente. A Cornelio le dio la instrucción para que mandara por Pedro, pues mandó por Pedro y reunió a la gente y dijo, pues aquí están, no sé qué va a pasar, pero aquí estamos, expectantes de qué va a suceder. Y mientras Pedro estaba hablando, Dios estaba actuando. ¿Y cuál era la forma de actuar de Dios? Que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y todos se maravillaron, todos se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, también sobre de ellos. Dios en sus planes es inclusivo, no es exclusivo, sino es inclusivo. Tiene planes mucho más allá de lo que tú o yo podemos entender. Recordemos, nuestra mente es limitada y pensamos hasta aquí, pero Dios piensa un nivel superior, mucho más allá. La pregunta es, ¿estamos en un jope en el que nos dan una instrucción, queremos agarrar la dirección correcta o queremos irnos hacia otro lado? ¿Cómo queremos que termine nuestra historia? Necesitamos sincronizarnos con el plan de Dios, no objetar nada y simplemente obedecerle, sabiendo que Él nos da instrucciones de forma directa o indirecta, y que cuando hacemos nuestra parte, Dios simplemente hace lo que Él necesita hacer con todo mundo, echándonos a andar mientras estamos en marcha. Si nos quedamos quietos, no pasa nada, pero echándonos a andar, haciendo lo que nos corresponde hacer, entonces el Espíritu Santo dice, descendió sobre ellos. Y se maravillaron de que sobre los gentiles también el Espíritu Santo fuera derramado. Y ese es uno de los milagros que están aquí en el libro de Hechos. A lo mejor el día de hoy, bueno, no a lo mejor, si estamos aquí es porque no estamos fuera de la ciudad, porque no estamos de vacaciones. Hace unos años, en una Semana Santa, en un fin de semana de Semana Santa, yo le estaba pidiendo a Dios dirección y oraba. Me acuerdo cómo oraba: Padre, dame dirección, ¿qué quieres que haga esta Semana Santa? Tengo la oportunidad o la opción de irme a Veracruz, o tengo la opción o la oportunidad de irme a Puebla. ¿Cuál de esos dos lugares quieres que vaya? Incluso también tenía la oportunidad de ir al Distrito Federal, pero no quería, así que esa ni siquiera la incluí en la oración. A mi conveniencia era mi oración. También había algo que yo podía hacer en el Distrito Federal, pero yo no lo consideraba como opción, así que yo decía, o Veracruz o Puebla. Y ahí estaba, desde una semana antes, cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Y vas a salir? ¿Te vas a quedar en la ciudad? ¿Cuál es tu plan? Y pues yo decía, no, ya cuando llegue sabré. Y yo buscaba o esperaba expectante alguna confirmación, digamos, así como que algo sobrenatural o algo que pasara, que un ángel se pareciera y dijera, Alejandro, te he enviado a Puebla. Ve con tu mamá a Puebla. Y ya, entonces yo fuera a Puebla, ¿verdad? Pero no pasó, ni a Puebla, ni a ningún pueblo siquiera cercano. Y me empezaba a inquietar, porque no sentía la certeza, no sentía la seguridad de que fuera lo correcto ir a Puebla. Tampoco sentía la certeza o seguridad de que ir a Veracruz también fuera lo correcto. Pero quedarme acá, en donde yo estaba, me parecía aburrido, me parecía lo menos apropiado, y era como que no, o sea, se supone que en esta época, en esta fecha, si tienes vacaciones es porque sales, o lo más común es que puedas salir, te das la oportunidad de distraerte, de viajar, de hacer algo diferente. Y ahí estaba yo aferrado y seguía orando, no, ¿qué pasa? Y Dios, confirma cuál es tu voluntad, así confirma, estoy en la ventanilla del autobús para comprar mi boleto, confirma, así, me tengo que ir o no me tengo que ir. Y nada pasaba. Entonces, como que me cayó el 20, bueno, a lo mejor y simplemente debo dejar pasar los días y más adelante Dios confirmará algo que debo hacer. Porque para moverte, pues obviamente es una inversión, o sea, necesitas pagar algo. Entonces yo decía, pues si voy a pagar mi viaje a Puebla o voy a pagar mi viaje a Veracruz, simplemente que valga la pena, que sea Dios el que me esté llevando y que no sea yo. Pasaron los días y primer día de vacaciones y nada, yo me quedé donde estaba, sin moverme.
segundo día y pues tampoco, ningún ángel descendió del cielo al segundo día tampoco. Y yo a la torre, y solo, porque para esto vivía mi hermana conmigo. Y mi hermana se fue desde el primer día de vacaciones y ella salió, ni el polvo le vi. Entonces pensé, bueno, pues voy a hacer mi plan yo, aquí donde estoy, me voy a ir a andar en bicicleta. Voy a salir de perdido a distraerme en la bicicleta. Ni modo que tenga que orar para que Dios confirme si tengo o no tengo que ir a andar en bicicleta. Y cuando voy quiero sacar la bicicleta, resulta que estaba ponchada. No podía ni salir de bicicleta, andar en bicicleta. Yo, qué bárbaro, qué frustración, qué desesperación que estoy aquí perdiendo mi tiempo, desperdiciando mi descanso y quedando mal en todos lados, porque me esperaban allá en Veracruz o me esperaban en Puebla. Yo, no voy a ir y no voy a ir. Pensé, bueno, de perdida voy a ir a dar la vuelta, ya, si no voy a ir ni a pasear en bicicleta, voy a ir a dar la vuelta yo solo. Y quiero salir y me doy cuenta que mi hermana se llevó las llaves del departamento. Entonces mi hermana se había ido de viaje y me dejó a mí encerrado en mi propia casa, digamos. Entonces si yo salía ya no podía volver a regresar, a menos de que obtuviera un duplicado. Y pues no tenía en ese momento, todos de vacaciones, nadie. Y me desesperé, me frustré y yo así como que qué bárbaro, el peor perdedor aquí está, solo, sin haber salido ni a andar en bicicleta, sin haber salido al Oxxo de la esquina, sin haber ido con mi familia, sin haber ido a pasear a ningún lado. Y para esto que te estoy platicando ya era, digamos, viernes en la tarde, ya llevaba como 3 o 4 días de descanso. Entonces el viernes en la tarde tocan la puerta y pues ya así como que espero que sea el ángel del Señor. Espero que sea el ángel del Señor y que me diga tenemos un jet esperándote para llevarte a Puebla. Y nada, pues era un camarada, un compañero y así como que tú, o sea, lo que menos esperaba ver, lo que menos necesitaba, tú. Y ya, pues pásale. Y ya, ¿qué onda? ¿Qué te trae por acá? Y lo noté nervioso y como que no tenía nada que ver su visita, no tenía nada que ver el tiempo, no tenía nada que ver él ahí en ese momento. Pero pues ahí estaba. Y pues como yo estaba encerrado, pues yo recibía las visitas. Entonces, ¿qué sucede? Me dice, no, estoy nervioso y quiero tomar una decisión importante. Y no se me ocurrió ir a ningún otro lugar, no se me ocurrió acercarme a ninguna otra persona más que venir y ver si tú ibas a estar aquí. Yo pues desde que salimos de vacaciones estoy aquí y voy a seguir porque estoy encerrado y no puedo hacer otra cosa. Así que aquí estoy. ¿Qué sucede? Y me dice, mi novia está embarazada, pero no queremos tener el bebé. Y hemos decidido abortar. Ya lo platicamos, la decisión está tomada. Y hoy por la noche tenemos la cita en la clínica. Solo que no estoy tranquilo y quise pasar a saludarte y ver qué piensas, que me dijeras cuál es tu opinión. Cuando él me preguntó eso, entendí todo lo que yo había pasado y todo lo que aparentemente yo había perdido de parte de Dios, y pude platicarle, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios dice respecto al aborto, esto es lo que Dios dice respecto a la vida. Él salió del departamento arrepentido, dándole gracias a Dios, fue a la clínica a cancelar la cita y ese bebé, el día de hoy, ya tiene algunos años y es un niño, está vivo. Pero todo lo que para mí fue como pérdida, frustración, enojo, y de alguna u otra forma las circunstancias me fueron llevando a estar en ese lugar disponible para mi amigo, cambió una decisión que ya estaba tomada. Hemos aprendido en domingos anteriores que Jesús le decía al mismo Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Entonces, independientemente de lo que estés viviendo, lo que estés pasando, cómo te encuentras hoy, aunque no lo entendamos, confiemos en Jesús de que lo entenderemos más tarde. Más tarde lo vamos a entender, más tarde se va a confirmar su plan. Solo necesitamos sincronizarnos con Él, ser obedientes, saber que habla de forma directa o indirecta y hacer nuestra parte. ¿Okay? Quiero terminar con una oración y darle gracias a Dios porque sé que Él tiene planes de bien, que en ocasiones no entendemos, pero Él confirma. Y si estás de acuerdo al final dices un fuerte amén. Padre, te doy las gracias por esta oportunidad de aprender acerca de tu palabra. Te pedimos por favor que nos ayudes a guardarla en tu corazón,
que nos des la oportunidad de sincronizarnos contigo, que nos des la oportunidad de deshacernos de los pretextos, de las objeciones, de las frustraciones, el enojo, la ira, el pensar que había otras opciones mejores, que nos des la oportunidad de complementar las instrucciones que tú nos das junto con otras personas y al final de cuentas hacer nuestra parte sabiendo que tú respaldas y tú tienes un plan perfecto al final de la película. Te lo pido y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por tu atención.